El rollo de la escuela. Un saludo, mis hermanos, amigos y seguidores de la Escuela de Alexandría. Bienvenidos a este nuevo rollo de la escuela. En esta mañana quisiera compartir con ustedes una breve lección, digámoslo así, en torno a un tema muy debatido, muy debatido. Y he decidido titularlo La crítica textual y el trabajo de Westcott y Hort. Seguramente el nombre, para quienes tengan algo de información sobre crítica textual, no es novedad, pero sin embargo hago un abrebocas. El nombre de Westcott y Hort, dos profesores británicos de finales del siglo XIX, eh, se ha vuelto famoso sobre todo por la crítica textual hecha por cristianos conservadores, principalmente norteamericanos. Y ha caído en una especie de repudio y genera mucha animadversión en los círculos conservadores evangélicos. Más aún, después de que de ciertos años para acá se ha venido publicando cierto material con respecto a ellos. ¿Y por qué se volvieron tan importantes estos señores? A ver, estos señores publicaron una importante edición del texto griego del Nuevo Testamento, puntualmente en el año 1881, que se va a volver muy importante para la historia de los textos griegos del Nuevo Testamento, o lo que en términos técnicos de la crítica textual denominamos la base textual. Entonces, obviamente ellos cobraron mucha importancia, pero su edición fue, digámoslo así, el golpe de gracia a las impresiones tradicionales, mejor conocidas en el argot de la crítica textual, el textus receptus. O sea, su edición marca casi que el golpe de gracia al texto tradicional que se venía imprimiendo en todas aquellas ediciones desde el siglo XVI. Entonces, obviamente esto generó reacciones desde el mundo más conservador evangélico, que miraron en ello nada más ni menos que una obra del diablo, y se generaron todo tipo de ataques. Y recientemente, puntualmente cito el referente, en una serie de conferencias impartidas por el profesor e historiador César Vidal, por el cual en muchas cosas siento un gran respeto, pero no comparto algunos puntos de vista de él. Comenzó a promulgar una serie de documentos donde demuestra él que los profesores Westcott y Hort tenían algunas prácticas ocultistas y, citando algunas frases aisladas, eh, evidencia que ellos sentían una animadversión por algunas creencias de la fe más ortodoxa, ¿cierto? Entonces, todo pues redunda en un desprestigio hacia el trabajo de Westcott y Hort. Esto no es oculto, lo pueden consultar, busquen las conferencias y videos de César Vidal sobre las versiones de la Biblia y van a encontrar allí lo que les estoy diciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y aquí sí paso a compartir la siguiente información. Estos caballeros, Westcott y Hort, como les decía, publican su trabajo en 1881, marca el final de una larga serie de autores, y quiero llamar la atención, es una larga serie de autores que han trabajado sobre el texto griego del Nuevo Testamento desde el siglo XVI. ¿Qué características tiene esta edición? Hablando de características técnicas. Su trabajo dio preferencia a los códices eh, técnicamente de reciente hallazgo para su época
y de reciente publicación y difusión, que eran el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. En torno a ello, ellos elaboraron una teoría que denominaron la teoría del texto neutro. Esa teoría hoy en día en el mundo de la crítica textual está totalmente rebatida. No hay problema con eso, nadie tiene. Y dijeron ellos, en su manera y en su contexto, que el mejor material para reconstruir el texto base griego del Nuevo Testamento eran estos dos códices. Eso es más o menos la teoría del texto neutro. Otra característica y conclusión a la que ellos llegaron en su estudio, porque no es solamente el texto griego que ellos publicaron, sino todo un aparato crítico, unas notas al pie de página y unas introducciones al texto, donde hablaron de la historia del texto, de algunos manuscritos y de las sucesivas ediciones impresas hasta su época. La otra conclusión a la que ellos llegaron, hablando de manuscritos, es que el Textus Receptus se basa en la forma más tardía del texto, representada por lo que se denomina la familia bizantina. Bueno, con respecto a esto hay que decir una cosa. La mayoría de lo que afirmaron Westcott y Hort no fue creación de ellos. Ellos básicamente sintetizaron y compendiaron todo un proceso de muchos autores eh, que llegaron a teorías, estudiaron manuscritos por separado en diferentes países y básicamente ellos, digámoslo así, fueron los compiladores de un largo trabajo, pero no los únicos, ni los creadores. Lamentablemente, en el mundo conservador cristiano, eh, un argumento un poco falaz que se suele usar es que cuando se intenta desprestigiar el trabajo de cualquier persona, se le busca el pecado a la persona. Entonces, entre evidencia más oscura de que la persona practicaba ocultismo, era un adúltero y practicaba cualquier tipo de aberraciones comprobables, pues entonces ya ese trabajo no sirve, no sirve. A eso se le conoce en el mundo intelectual como la falacia ad hominem. En vez de atacar el argumento, atacar al hombre. Ese es el caso de la tan desprestigiada obra de Westcott y Hort, que como les digo, mucho de la teoría, ya hablando académicamente, que propusieron ellos está rebatido. Y simplemente fue una edición del año 1881, la cúspide de la erudición del momento, porque obviamente este trabajo era la cúspide de la erudición del momento, no se les podía pedir más, pero fue importante. Entonces, lo que quiero aclarar es que de ninguna manera fue el único. Vuelvo y repito, es una edición de una larga serie de eruditos a lo largo de varios siglos, de varias naciones y de varias confesiones cristianas. Porque se puede pensar a la ligera que, que todos los que se dedican a este trabajo, como lo he escuchado muchas veces como profesor de estas disciplinas, son gente incrédula. Nada más equivocado que eso. O sea, son muchos los creyentes que han participado y participan aún hoy en la actualidad en este tipo de estudios. ¿Por qué sigue el escándalo entonces con Westcott y Hort? Por lo que sigue del trabajo de Westcott y Hort. Y vamos a ver unas cosas que generalmente se explican, a veces muy mal explicadas, pero se quedan en cositas. En el trabajo de Westcott y Hort se va a basar eh, toda una crítica despectiva desde la teología conservadora, como les había dicho, principalmente norteamericana. Entonces es muy normal encontrar este tipo de esquemas y gráficos en esa antipublicidad, donde se les acusa a ellos de que minaron la fe de los creyentes con este trabajo al atacar el texto bíblico y que ese tipo de texto contradice algunas de las más importantes doctrinas del cristianismo. Eh, que ese texto niega la divinidad de Jesucristo, pone al hombre como un Dios, niega la inspiración de las escrituras, niega la resurrección corporal de Cristo, eh,
entre otras. Aquí tenemos un ejemplo pues de lo que se acusa y arriba en la parte superior del arbolito ese podrido que ustedes ven ahí, pues citan versiones que se basaron, aunque sea parcialmente, en el trabajo de Huesco de Igor. Esto, como supondrán, es un panfleto publicitario de esa parte de teólogos y a veces no tan teólogos, de hermanitos con muy buenas intenciones, tratando de defender a su manera y desde lo que saben la fe. Muy respetable. No comparto eso, pero respeto su espíritu combativo por la fe. Entonces, ¿qué es lo que sigue después del trabajo de Huesco y Jor? Y eso es importante que lo comprendamos. Resulta que hay pegadito en años, eh, se va a publicar una edición por allá en el año 1898 a cargo de este profesor y otro profesor de apellido Weiss. Pero rescato este nombre que es el importante, Eberhard Nestle. Eberhard Nestle. Él publica una edición del texto griego y ¿en qué se basa? Se basa básicamente en tres ediciones previas. Una de ellas, el trabajo de Huesco de Igor. Pero también se basa en la octava edición de Konstantin von Tischendorf, el descubridor del códice sinaítico. Tengan eso presente. Otro datico, fecha de descubrimiento del códice sinaítico, no lo pierdan de vista, 1859. Tengan eso presente porque lo vamos a necesitar en lo que vamos a ver luego. Bueno, llámese la atención de que esa edición de Eberhard Nestle se basó en tres ediciones impresas. Ahí están enunciadas en la diapositiva, la de Tischendorf, la de Huesco de Igor y la de Weyrnouth. El trabajo sigue y va a vivir una serie de ediciones. Luego el trabajo lo va a retomar su hijo Erwin Nestle. Y miren esto que pasa. Para el año de 1904, la Sociedad Bíblica Británica adopta este trabajo de esta familia de los Nestle para que sea el texto base para sus ediciones. Sociedad Bíblica Británica. Más adelante, como les había mencionado, su hijo Erwin Nestle va a invitar al profesor Kurt Aland, un erudito alemán. Allí vemos una pequeña reseña biográfica, la pueden mirar en la parte derecha de la diapositiva, y él va a hacer grandes aportes a este trabajo. Y digámoslo así, una edición que comienza basándose en ediciones impresas, pues comienza a girar, a basarse ya directamente en manuscritos. Y su aparato crítico, es decir, todas sus notas al pie, al final de la Biblia, van a comenzar a ampliar esto, a ampliar esta información directamente sobre manuscritos. Y para la edición de 1963, que es la 25ª edición, se incorpora toda la evidencia que hasta el momento se había logrado sacar de los papiros. Los papiros se descubren y se estudian entre finales del siglo XIX y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX. Los que conocen de crítica textual saben que los papiros son de primera importancia porque son más antiguos. Hoy en día hay clasificados aproximadamente 140, 142 papiros y son documentos que van entre el siglo segundo y cuarto. O sea, aunque la cantidad y a veces los fragmentos que se conservan son pequeños, eh, el peso de su evidencia supera con creces, por ejemplo, el que puede representar el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos el Nuevo Testamento completo en papiro. O sea, con los papiros se puede reconstruir aproximadamente el 75-80% del Nuevo Testamento, pero no más. Entonces, ahí de todas maneras tenemos que ir a los códices del siglo cuarto. Códice Sinaítico, Códice Vaticano, Códice Alexandrino, Códice Washingtoniano, Códice Besa, etcétera, etcétera. Pueden mirar tablas de manuscritos en las ediciones griegas, que generalmente ponen tablas bien informadas de manuscritos para el que quiera ampliar este conocimiento.
Tengan en cuenta que es que las ediciones, según el año, se van basando en los descubrimientos de su época, es que no puede ser de otra manera. Y para los que conocen, pues esta edición pasó a llamarse precisamente por el trabajo del erudito fundador y el trabajo del erudito que le metió más fuerza, pasó a conocerse como la edición Nestlé Aland. Paralelo a esto, luego se va a hacer el trabajo el texto griego de Sociedades Bíblicas Unidas, que hoy en día tienen exactamente el mismo texto griego, el Nestlé Aland y la edición de las Sociedades Bíblicas Unidas. Lo que cambia es el aparato crítico. Hoy vamos en la quinta edición del texto griego de Sociedades Bíblicas Unidas y en la 28ª edición del Nestlé Aland publicada en 2012. Bueno, entonces miren que ahí se nota como el rastro del trabajo de Huesco de Jor, aunque ya para las ediciones desde la 25ª para adelante, el trabajo de Huesco de Jor está casi que relegado a la anécdota. O sea, ya esto no tiene peso. Lo de Huesco de Jor ya es crítica textual moderna, descubrimientos modernos, análisis lexicográficos modernos, pero sigue pesando la mácula, como la genealogía. Por allá como que el abuelito este par de perversos profesores británicos. Entonces queda como la mácula. Entonces algunos piensan que por eso es malo. O sea, el trabajo al estar inspirado en el trabajo de estos hombres que practicaron el ocultismo es malo, es malo. Bueno, vuelvo e insisto. El texto crítico realmente es una larga serie de ediciones. Inclusive, como me he atrevido a decir en otros espacios, las mismas ediciones de Erasmo de Rotterdam, cumbre y base del famoso Textus Receptus, son las ediciones críticas de su época. Son las ediciones críticas y la cúspide de la erudición de su momento. Pero todo va avanzando, todo va avanzando. Quiero reseñar varias ediciones y estudiosos previos al trabajo de Huesco de Jor, porque a veces se piensa que ellos fueron los primeros, los que dieron el chivatazo, los que tiraron la bomba. No, se van a dar cuenta que Huesco de Jor simplemente son un eslabón en una larga cadena. Entonces, me devuelvo. Son muchos más nombres, muchas más ediciones, pero voy a citar algunos eruditos y ediciones súper importantes. Edición clave, la edición de 1707 de John Mill. John Mill, un erudito británico, hace un trabajo muy erudito. eh, Cita ediciones impresas, alrededor de 32, cita muchos manuscritos griegos, cita fuentes patrísticas, eh, y llega en su aparato crítico a evidenciar alrededor de 30.000 variantes textuales en el texto griego. Como se imaginarán, esto para la más ortodoxa fe evangélica cristiana de aquel momento, pues puso el grito en el cielo. Pero lo curioso es que él respetó el texto, digámoslo así, las variantes están a pie de página, pero él respetó el texto que se venía imprimiendo tradicional en aquel entonces. Sin embargo, dejó la evidencia ahí y eso puso en escándalo a muchas personas. Muchos creyentes, por supuesto, pero muchos creyentes respondieron positivamente a eso. ¿Cómo? En vez de escandalizarse y quedarse en el escándalo y demonizar la obra de John Mill, pues estudiaron. Y ahí hay varios nombres que puedo reseñar. eh, y a algunos, el mismo trabajo de Mill los motivó a estudiar todo este asunto de las variantes de los manuscritos. Otro erudito importante, Johann Bengel. Este tipo puso sobre la mesa un gran problema de esto. Él dijo, mire, no es posible hacer una edición crítica y científica del Nuevo Testamento si no clasificamos los manuscritos. Hay que clasificar los manuscritos. Y él llegó a esta conclusión, que algunos dicen a la ligera que no, que es que eso lo dijeron Huesco y dijo, no, este señor ya lo estaba diciendo a principios del siglo XVIII.
Todos los documentos de los que pueden recogerse diferentes lecturas pertenecen a dos provincias. Él las llamó la asiática y la africana. Hoy en día conocemos eso como la, la línea bizantina y la línea alejandrina, y se ha ampliado más. En su edición de 1734 propone que los manuscritos tienen que organizarse en tablas genealógicas. Él tira la propuesta, no la desarrolla, pero la tira, digámoslo así. Hay que hacer eso. No sabemos cómo, ahí vamos a mirar. Dio unos pinitos en pro de desarrollar esa teoría. Y básicamente, ¿qué digo? Hay que hacer esas tablas genealógicas y propuso una división inicial en dos grandes familias, la asiática y la africana. Punto. Johann Mencken. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes. Más adelante, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con dos personajes de primera importancia. Johann Griesbach, un investigador como pocos de la historia de la transmisión del texto del Nuevo Testamento, quizá de los más importantes de su época, y él agrupó los manuscritos en distintas familias. Lo limitó a tres: la alejandrina, la occidental y la bizantina. Griesbach es importante porque sintetizó de siglos de erudición eh, el primer reglamento, digámoslo así, canónico de la crítica textual, y lo resumió en 15 cánones, que aún hoy en día se estudian en todas las facultades de filología clásica del mundo. O sea, esto se tiene por casi que las tablas de multiplicar de la crítica textual, para que me entiendan de alguna manera. Toda su teoría se puede ver principalmente en la segunda edición de su Nuevo Testamento del año 1796. Entrando ya en el siglo XIX, llegamos al eh, fundador de la filología moderna y de la crítica textual moderna por excelencia, el alemán Karl Lachmann. Eh, Él, ¿qué hizo? Organizó todo el sistema genealógico de manuscritos. Él es el gran sistematizador de esa propuesta que se había hecho desde el siglo pasado. Él le dio cabeza y cola a eso, lo puso en forma. Publica su edición del Nuevo Testamento en el año 1831. ¿Y qué pretendió él con lo que había en su época? Y tenga en cuenta que todavía no estaban públicos para nada. Primero, el Códice Sinaítico no se había descubierto, y el Códice Vaticano no estaba público. Entonces él no tenía eso. O sea, él no tenía por qué pensar nada ni nada de eso. Se propuso restaurar el texto del Nuevo Testamento, no a los originales. Él pensaba en cierta manera que eso era utópico, pero él llegó a la conclusión de que la evidencia manuscrita que tenía para su época le permitía retrotraer el texto griego al siglo cuarto, y como era conocido en las iglesias orientales. Entonces me parece que él trazó unos objetivos muy alcanzables para su época y muy sensatos. También determinó, obviamente la teoría de Lachmann es más completa, pero simplemente introduzco estos matices. Dice que el mejor texto tiene que tener dos características. Tiene que ser el más antiguo y el que tenga el mejor estema. ¿Qué es el estema? Un árbol genealógico de manuscritos. Estema es un árbol genealógico de manuscritos. O sea, él es famoso por organizar los manuscritos en árboles. Es un principio metodológico que él plasma. Eso también va a ser rebatido después. Y se dice que toda la crítica textual que se hace hoy en ambientes académicos es a favor o en contra de Lachmann, pero Lachmann tiene que ver. Sí o sí, Lachmann tiene que ver. Entonces, mire que todos estos personajes trabajaron con el Nuevo Testamento. Hasta donde sabemos, casi ninguno de ellos era satánico, ni invocador de Lucifer, ni nada de esto. Y como les digo, puedo citar muchos nombres más, algunos de ellos obispos, reverendos,
pastores, gente de profunda fe que estudió todos estos temas. Entonces, no nos podemos quedar en la triste y lamentable falacia ad hominem o buscando satánicos por toda parte, porque eso no es una buena lógica científica ni crítica, y no hay crítica de nada, y lo que hay es una envidia y una mala intención, pero no hay realmente un propósito de aprender y conocer. Entonces, mire que a la final West Cody Hall no fue tampoco mucho lo que aportaron, sino que ellos juntaron el material, las tesis de su época, el trabajo de siglos, eh, y lo publicaron. Pero como les digo, también el trabajo de West Cody Hall ya ha sido superado en demasía. O sea, lastimosamente para Latinoamérica seguimos peleando sobre argumentos de hace 150 años y no nos actualizamos. Pues ahí también está la invitación que hago como profesor de la Escuela de Alejandría, profesor de crítica textual, a que informémonos mejor, hermanos. Yo entiendo el celo de muchas personas en su defensa por el texto bíblico. Yo también he sido parte de ello. Pero sumémosle a esa piedad, sumémosle conocimiento, que es también una invitación que nos hace la escritura. Ya para terminar este rollo, como de pronto es la pregunta de algunos, voy a recomendar 3 libritos que me parecen muy buenas introducciones a este mundo de la crítica textual del texto bíblico. Los 3 libros que voy a recomendar son de editoriales y autores creyentes. Autores creyentes. El primero es muy basiquito, pero para el que no tenga ni idea de esto, se lo recomiendo mucho. Es una excelente primera introducción, o sea, un manualito muy sencillo, y es una introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento del profesor Ernest Walder, de Editorial Puma. Muy recomendado, o sea, es muy básico, pero para quien no tiene ni idea de esto, es ideal para que sea su primera lectura. Recomiendo también este manualito más reciente, de publicación más reciente, de Editorial Andamio, una introducción a la crítica textual de la Biblia, bibliografía actualizada, tiene unas notas a pie de página muy explicativas, muy eruditas. Es un poquito más técnico que el anterior, pero sigue siendo una introducción muy nutrida. Muy recomendado, vale la pena. Como les digo, es una editorial cristiana. Me parece que maneja unas posturas muy moderadas y presenta una evidencia muy sólida. Y finalmente, recomiendo el trabajo del profesor Raúl Saldívar, Técnicas de Análisis e Investigación de la Biblia, de Editorial CLIN. Hace un balance de la crítica bíblica en sus diferentes formas, crítica textual, crítica lingüística, crítica literaria. También muy interesante su introducción técnica a la crítica textual desde una postura evangélica, digámoslo así. Muy recomendados los 3 trabajos para el que quiera introducirse en este mundo de la mano de personas temerosas de Dios. Temerosas de Dios, pero también bien preparadas académicamente. Esa es mi recomendación, hermanos, y espero pues que este material sea de edificación y no necesariamente para discordia. Eh, Tiene todo el derecho de diferir con mis opiniones, hermanos, pero lo invito a que, como yo, sigamos revisando la evidencia, más que las opiniones, porque sobre las opiniones se puede decir de todo, pero vámonos a la evidencia. Dios me los bendiga, hermanos. Hasta una próxima acá en la Escuela de Alejandría. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día, porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios, que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos.